Mis hermanos, muy buenos días. Doy muchas gracias, como siempre, al Señor por permitirme una vez más estar aquí frente a su iglesia y poder compartir de su palabra en esta mañana. Quisiera que me acompañaran a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En esta mañana, mis hermanos, quisiera que pusiéramos especial atención en este pasaje y sobre todo en el versículo 15, que es el que vamos a estudiar de manera más puntual. Recién terminamos una serie, Cristiano de Verdad, y si recordamos en las dos últimas enseñanzas, vimos que un mandato que Dios nos da a nosotros como sus hijos es ir y hacer discípulos. Y esto implica, como recién lo estudiamos en Mateo 28:20, enseñarles todas las cosas que Jesucristo ha mandado. Y vimos que para esto, para poder enseñarles todas las cosas que Jesucristo ha mandado, pues primeramente tenemos que predicarles el Evangelio, para que cuando ellos escuchen el Evangelio, se conviertan y entonces puedan entender todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Desgraciadamente, como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 13, dice que hay que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el versículo 14 nos dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos que claramente la palabra de Dios nos enseña que son pocos los que van a tomarse de la gracia de Dios para poder ser salvos y seguir a nuestro Señor. Desgraciadamente son pocos, pero eso no nos exime a nosotros de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que es predicar el Evangelio. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, este es el porqué de que la mayoría de las personas rechazarán la palabra de Dios y rechazarán el Evangelio. Porque por un hombre entró el pecado, todos pecaron, y entonces los seres humanos pues no estamos, ni siquiera tenemos la capacidad de poder obedecer la palabra de Dios como lo hemos estudiado, ni poder hacer caso a lo que Dios nos manda. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, la naturaleza del ser humano pues es seguir el pecado. Por eso es que la mayoría entrarán por la puerta ancha que lleva a la perdición y no por la puerta estrecha que lleva a la vida, como dice la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante, como todo lo que en la palabra de Dios nos enseña, pero hay algo en lo que pondremos especial énfasis en esta mañana, que Dios nos manda practicar y debemos hacerlo como hijos de Dios, no importando la circunstancia. Regresando a nuestro verso de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí la palabra santificad, hagiazo del griego, quiere decir hacer santo, purificar o consagrar. Quiere decir venerar mentalmente. Pero estudiando esta palabra un poquito más a fondo, esta palabra santificad habla del reconocimiento que debe tener el ser humano que se convierte y que nace de nuevo
de reconocer el señorío de Cristo. A eso se refiere esta palabra santificar. Porque alguien preguntará, bueno, pues Dios es santo, ¿por qué debemos de santificarlo? Ahorita vamos a ver a qué se refiere la palabra en este versículo. Entonces, recordemos que cuando nacimos de nuevo, la primera cosa que sucede en nuestro corazón es que reconocemos el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Es lo primero que debemos reconocer. Y este sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en la cual murió en la cruz sin merecerlo, es lo que hace que aquel que ha nacido de nuevo le entregue su vida, no importando lo que esto lleve. Porque eso es tan importante lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, versículo 3. Dice, porque primeramente, como ya lo estudiamos también hace algunos servicios, hace 2 servicios por aquí, primeramente, que sí que es lo primero en importancia, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo primero que debemos compartir a las personas, por eso es de vital importancia que nosotros entendamos y nunca perdamos de vista que esto es lo más importante a la hora de compartir. A la hora de compartir en cualquier momento, el primer contacto que tenemos con alguien que no conoce a Dios, esto es lo que tenemos que mostrarle. Porque primeramente tiene que reconocer el señorío de Cristo para poder después entender las verdades de la palabra de Dios. Entonces, y recordemos que 2 versículos antes dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces, vemos aquí la importancia, reitero de nuevo, la importancia que la palabra de Dios nos manda a predicar el verdadero evangelio. Porque si bien es cierto, como vimos en Mateo 7, que pocos son los que se salvan, escuchando el verdadero evangelio, imagínense ahora que se está predicando un evangelio en el cual no se les enseña muchas veces, desgraciadamente, a las personas estas verdades de la palabra, pues ¿cuántos irán a ser salvos? Mucho menos. Entonces es de vital importancia que nosotros lo primero que hagamos, antes de poder dar inclusive un consejo que puede ser conforme a la palabra de Dios, pero cuando tenemos un acercamiento con alguien que no conoce al Señor, lo primero que tenemos que mostrarle es el por qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio, ese es primeramente lo más importante. ¿Para qué? Para que, como veíamos en la palabra de santificar de 1 Pedro 3:15, comiencen a reconocer el señorío de Cristo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios también, entonces, regresando a nuestro texto, el verdadero cristiano debe santificar a Dios, y hay que entender correctamente esta verdad. Entonces, el santificar a Dios no quiere decir que sea algo que Dios quiere que nosotros hagamos por Él. Esta palabra santificada aquí habla de una actitud que tiene que tener el cristiano de santificar su corazón, que era de piedra. Ahora ese nuevo corazón que Dios nos ha dado un corazón de carne, como lo dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora con este corazón de carne que Dios nos ha dado a través de que vino a morar su Santo Espíritu dentro de nosotros, podemos entonces entender lo que quiere decir santificar. Y santificar, repito, quiere decir que nosotros voluntariamente tenemos de hacer un ejercicio de luchar contra el pecado, quitar las cosas que a Dios no le agradan y llenarnos de las cosas que a Dios le agradan. Eso es santificar. No quiere decir que nosotros tengamos que santificar a Dios. Dios es santo y Él es santo por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que Él es santo, santo, santo. Pero nosotros tenemos que ir santificando a Dios en nuestro corazón para quitar todo aquello que aborrece
y llenarnos de todo ello que a Él le agrada. Entonces, esto ahora podemos hacerlo porque ahora ya tenemos su Santo Espíritu morando dentro de nosotros y es el que nos da la facultad, porque no es algo que tengamos como ya lo hemos estudiado, no es algo que el ser humano tenga, es algo que Dios a través de su Santo Espíritu nos da a cada uno de nosotros una vez que nacemos de nuevo para poder hacerlo. Entonces, entendiendo esta verdad, dice aquí la palabra de Dios, que tenemos que santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Esto es lo que significa santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, llenarnos cada día de la palabra, venir a estudiar la palabra de Dios. Pero hay otra cosa que Dios nos pide hacer para con los demás. Esto hablando, repito, de lo que Dios nos pide hacer para con nosotros. Para con nosotros nos pide santificarnos, nos pide santificar nuestro corazón, eso es para con nosotros. Pero en este versículo se nos pide algo que hay que hacer para con los demás, para que puedan ir comprendiendo lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que podríamos decir, ir compartiendo el Evangelio de una manera correcta para las demás personas. Dice, nos pide hacer para con los demás, hablando de las personas que no conocen a Dios. Primera de Pedro otra vez 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y la segunda parte dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice la palabra de Dios que debemos de estar siempre preparados. La palabra preparados, del griego getoimos, quiere decir estar listo, estar ajustado, estar presto, disponerse, habla de estar siempre dispuesto, y este es el sentido tal vez con el que mejor comprendemos la palabra en este versículo, estar siempre dispuestos. A veces nosotros podemos entender que la palabra preparados, que sí, ahorita lo vamos a estudiar, habla de tener obviamente elementos para estar preparados, pero la palabra preparados aquí habla de siempre estar dispuestos, de siempre estar prontos y de siempre estar listos. Decíamos en la palabra, y la palabra defensa, perdón, para poder cerrar la idea, apología, habla de ruego, significa ruego, súplica, y viene de una palabra, de un derivado de la palabra apologeomai, que quiere decir dar cuentas, sobre todo se refiere a una declaración legal que se da de uno mismo. Cuando uno está, a lo mejor en el mundo entendemos que alguien está en un juicio y presenta argumentos en su defensa, de eso habla apologeomai, de dar argumentos. Hace referencia en un sentido legal de tener las pruebas y los argumentos para poder dar una explicación clara a algo que nos acusa. Entonces, esto es bien interesante porque dice la palabra de Dios que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa. Entonces, decíamos que la palabra de Dios nos manda a predicar el Evangelio. Y vimos que la gran mayoría de las personas a las cuales le prediquemos lo van a rechazar. Lo van a rechazar y nos van a presentar sus argumentos para rechazar el Evangelio. Y aquí la palabra de Dios nos manda a cada uno de nosotros que tenemos que estar preparados, siempre dispuestos y listos para presentar esa defensa, y ya vimos que la defensa tiene que ser con argumentos. La defensa tiene que ser con argumentos y para esto necesariamente necesitamos nosotros preparación, un estudio metódico y sistemático y ordenado de la palabra de Dios. Es necesario, mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros entienda la importancia de venir a la palabra, prepararse para poder tener esos argumentos que la palabra de Dios nos está a nosotros mandando que debemos de tener para presentar esa defensa del Evangelio. Dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, la palabra de Dios es reiterativa en que debemos de presentar argumentos. La vida cristiana, si bien es cierto que se trata de nuestra adoración a Dios de manera principal, de nuestra comunión con Dios,
de nuestra entrega diaria, del practicar las verdades de la palabra que nosotros vemos, pues también se trata, como dice aquí, de tener argumentos para presentar esa defensa, para con todo aquel, como lo vamos a estudiar un poco más adelante, que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, entendiendo siempre entendiendo que lo principal es la palabra de Dios, lo principal es venir a la palabra de Dios, lo principal es llenarnos de la palabra, pero también es muy útil, y ahí sí depende de cada uno de nosotros, tener argumentos y llenarnos de cierto conocimiento que nos va a permitir presentar esa defensa y ligar la defensa de la palabra de Dios con las cosas que ellos piensan, ¿no?, de una manera correcta. O sea, a lo que voy es que es necesario tener un conocimiento cultural, informativo de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro contexto, tratar de leer y documentar de diversos temas para poder presentar esa defensa correctamente. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la psicología. ¿Qué pasa con la psicología? La psicología tiene el problema de que trata de estudiar la mente humana, pero estudia la mente humana y desconoce totalmente la parte espiritual del ser humano, la desconoce. Es muy gracioso porque los pensamientos no se pueden medir, la mente y los pensamientos no son medibles. Hay ciertos métodos que permiten tener hipótesis para poder ver qué es lo que pudiera estar pasando en la mente de cada ser humano, y de ahí se han hecho diversos estudios y se sacan diversas disciplinas, inclusive se han clasificado muchísimas enfermedades que le llaman psicológicas o psiquiátricas. Pero entonces, como la psicología desconoce totalmente la palabra de Dios, pues es una ciencia que está incompleta, y cuando llega a haber elementos los cuales ellos no pueden dar explicación, lo único que hacen es decir, ¿sabes qué? Lo único que necesitas tú tener, lo más que puedo hacer por ti es darte algún tranquilizante. Porque desconocen que muchos de los problemas mentales tienen que ver con el pecado. Si todos, no voy a decir muchos, perdón, voy a corregir, todos los problemas mentales que no tengan que ver con la deficiencia de alguna sustancia químico cerebral o de algún daño en el cerebro, tienen que ver con el pecado. Pero entonces, como la ciencia y la psicología desconocen estos elementos y los desconocen voluntariamente, no los quieren tomar en cuenta, pues cuando se presenta algún problema, lo único que tienen y el único remedio que tienen, pues dar tranquilizantes a las personas, para tratar de mitigarlos y tenerlos estar tranquilos. Ese es el problema de cuando la ciencia se practica sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Pero si nosotros sabemos esto, nosotros podemos dar argumentos a las personas con las cuales vamos a predicarles el evangelio, o si hay alguien que se nos acerca, que tiene ciertos problemas psicológicos, podemos darle con todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero además con el conocimiento que nosotros podemos investigar del qué trata la psicología, qué trata cierto otro tema. Entonces nosotros podemos darles correctamente el consejo de la palabra, pero derribando los argumentos que ellos se hicieron o les dijeron y que traen, ¿no?, que no les dan las soluciones de fondo y de raíz para el ser humano, que es el pecado. Por eso es tan importante que nosotros, mis hermanos, entendamos que si bien es cierto que lo principal es la palabra de Dios, eso no puede faltar, pero que también es necesario que nos preocupemos por estudiar de otros temas para que podamos tener más herramientas y decirle, esto que tú estás pensando no es así, porque mira, la palabra de Dios dice, y entonces mientras más sepamos, más argumentos vamos a tener. Aquí dice la palabra de Dios que debemos de presentar argumentos ante todo aquel que os demande razón. Entonces, teniendo estos elementos, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios algo también muy importante. Bueno, para cerrar la idea, porque ya se me estaba aquí pasando, recordemos que si no presentamos o no tenemos argumentos principalmente de la palabra, o sea, si nosotros no venimos a estudiar la palabra de Dios y no tenemos argumentos de la palabra, ¿saben qué va a suceder? Van a suceder dos cosas principalmente. Si alguien nos demanda
una explicación de lo que nosotros pensamos bíblicamente, y nosotros por no venir a estudiar la palabra de Dios no tenemos elementos para explicarla, van a suceder dos cosas. Por ejemplo, en una plática con algún familiar, en alguna plática, una reunión familiar que tengamos, si no tenemos estos argumentos de la palabra, insisto, principalmente, una de dos, vamos a quedar o como fanáticos religiosos, porque un fanático, hablando de religión o de cualquier disciplina, es aquella persona que sigue algo que no entiende correctamente, o nos vamos a quedar callados, sin dar esos argumentos. Por eso es tan importante, y aquí la palabra de Dios nos demanda que tengamos argumentos, y los argumentos solamente los vamos a tener si nos llenamos de la palabra de Dios, a través, repito, de un estudio sistemático, ordenado y metódico de la palabra. Por eso es tan importante, y el pastor insiste mucho en que nos conectemos a los estudios de los martes. Aquí los domingos damos pues una enseñanza, el pastor da una enseñanza, una hora, pero un estudio sistemático de la palabra de Dios conlleva muchísimas otras cosas. Conlleva en los estudios de los martes, pues a veces terminamos un versículo en 3, 4 sesiones, estudiamos, desmenuzamos la palabra de Dios. A eso nos manda la palabra de Dios, para poder hacer discípulos y para poder tener estos argumentos que la Biblia nos manda tener para presentar defensa. Porque si no lo tenemos, entonces si bien es cierto que la palabra de Dios es poderosa y Dios soberanamente hace en su voluntad, pero nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos demanda al decirnos que debemos de estar preparados. Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Cómo debemos presentar esta defensa? Dice la palabra de Dios. Porque ya vimos que debemos santificar a Dios en nuestro corazón. Tenemos que reconocer, como cuando lo hicimos cuando nacimos de nuevo, que Él es el Señor, que el señorío que Jesucristo tiene en nuestras vidas. Después entonces nos manda estar preparados para presentar defensa, pero también aquí nos dice la palabra de Dios cómo debemos de presentar esa defensa. Porque aquí hay también, desgraciadamente, muchos malentendidos con algunos hermanos en Cristo que presentan una defensa que, lejos de ser una defensa con la cual Cristo se agrada, de repente pues desvirtuamos esa a lo mejor buena defensa, esa buena intención que tenemos de hacer, de presentar el Evangelio. Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué significa presentar defensa con mansedumbre y reverencia? La palabra mansedumbre en el griego prautes quiere decir dulzura, quiere decir apacibilidad, pero sobre todo quiere decir humildad. Habla de una actitud del corazón que es motivada necesariamente por el Espíritu Santo, de ser humilde y manso. En realidad esto es algo que no debería forzarse, aunque si bien es cierto por el carácter que traemos muchos de nosotros, pues tenemos que luchar con ello, pero es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros y debe producir. Y la palabra reverencia, aidos del griego, quiere decir cohibición, pero sobre todo, esto es lo más importante en este contexto, modestia hacia Dios. Se refiere principalmente a que la actitud que debemos tener es para que sea Dios el que sobresalga y para que sea Dios el que sea glorificado. Entonces, la palabra de Dios nos está mandando a que siempre que presentemos defensa del Evangelio, debe de ser necesariamente en un diálogo, no en una pelea. Debe ser en un diálogo, cuando menos de parte del cristiano, de parte del Hijo de Dios, debe ser en un diálogo respetuoso y nunca en una discusión que busque que nosotros seamos los que queramos sobresalir y tener la razón a través de demostrar una mayor preparación o inteligencia que las otras personas. Como vimos, mansedumbre, dulzura, apacibilidad, tampoco debemos entenderla en el contexto ni estudiando el griego en que tengamos una actitud haciendo una voz muy suave, a veces hay cristianos que y está bien, depende del carácter de cada quien, pero no necesariamente está hablando que el cristiano debe ser
dulce en un sentido de que la expresión sea tenue. Dulzura, aquí la palabra de Dios en este contexto habla de una actitud cuando uno habla con las otras personas, de no querer ponerse por encima de ellos como nos lo manda la palabra de Dios. Dice, aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de ser los que llamemos la atención para nosotros mismos. Reverencia habla de que siempre que buscamos compartirle a alguien, tiene que ser con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en nuestro corazón al compartir la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser ese objetivo con nosotros, de nosotros para con las personas? Según de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, vemos que esto es el deseo del Señor. El deseo del Señor no es condenar a nadie. El deseo de Dios no es mandar a nadie al infierno, aunque ya vimos que desgraciadamente por la tendencia del ser humano al pecado, la mayoría va a ir para allá. Pero nuestro deseo al compartir el Evangelio no es ni tener la razón, ni ganar una discusión, ni hacer ver que el otro no tiene elementos, ni hacerlo ver ignorante. Nuestro deseo debe ser el mismo que el de Dios, que es que las personas se arrepientan. Hacer que las personas entiendan el señorío de Cristo, hacer que las personas no se pierdan. Esto yo creo que a todos, yo por supuesto me incluyo, pues en algún momento desgraciadamente nos ha pasado que comenzamos a tener una discusión bíblica, un diálogo bíblico con alguien, sea o no cristiano, y de repente, pues si dejamos que nuestra carne por ahí llegue, pues ya queremos hacer que la otra persona quede, digamos, con menos conocimiento o como ignorante, pero no tanto por querer glorificar a Dios, sino por querer hacer verle que nosotros tenemos la razón. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado con eso. Nosotros no somos los que tenemos la razón. Quien tiene la razón es Dios, pero para eso la palabra de Dios aquí nos manda a que todo diálogo y toda exposición de la palabra la hagamos con mansedumbre y reverencia. Dice Mateo 12, versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Este es el corazón de Dios para con nosotros cuando inclusive nos compartieron el Evangelio. La misericordia de Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia, pues ahorita todos ya habríamos sido consumidos, dice la palabra. Entonces, aquí debemos buscar nosotros, siempre que compartamos el Evangelio, debemos tener esa misma actitud que Dios tiene con nosotros, que es de misericordia. De ver a las personas que están frente a nosotros, que están siendo consumidos por el pecado, ¿sí?, con un dolor compartido y no como el enemigo al cual tenemos que mostrarle las cosas como una obligación que nos dice la palabra. Muchas veces yo me he topado, y es muy triste, que entonces el cristiano se motiva a compartir la palabra porque lo dice la palabra, pero si no lo hace de la forma en que la palabra de Dios nos manda, como vimos aquí, con mansedumbre y reverencia, pues casi se ve como una obligación. Lo comparto pues porque la palabra dice, y allá que él pues total no entendió, que se vaya al infierno, y en nuestro corazón inclusive no hay esa actitud de misericordia, de dolor por aquellos a los que les compartimos la palabra de Dios, que debe de existir siempre como cristianos. O sea, debemos de ver a aquellas personas a las cuales se nos da la oportunidad de compartirle, a las cuales Dios pone frente a nosotros, de decir, de que nos duela
nos duela su pecado, nos duele la forma de vivir, y entonces por ese dolor que es el que Dios a través de Jesucristo nos ha mostrado que tiene para con los hombres, compartirles con ese deseo que ellos se conviertan. Si no se convierten, la mayoría no se van a convertir, como lo hemos visto, ya eso es otro problema que no es nuestro, pues. Pero de aquí, de alguna manera, el dolor que ellos tienen, el dolor por el cual ellos están pasando a través de su pecado, que muchas veces no lo pueden ver, nosotros debemos de vivirlo como lo vive Dios. Dice Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, la misma misericordia que Dios ha mostrado con nosotros debemos mostrarla para con cualquier ser humano, ya sea un hermano en Cristo que tal vez esté pasando por una circunstancia de pecado, o ya sea por la mayoría de las personas a las cuales les compartimos que no conocen al Señor. Pero es esa misma actitud de misericordia que Dios nos demanda a nosotros tener para con ellos. Porque Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de quién? De todos. O sea, en el corazón de Dios está tener misericordia de todos. Ese es el deseo del Señor, tener misericordia de todos. Y lo hace. Dios tiene misericordia de todos, repito, porque si no hubiera tenido misericordia, ahorita no habría nadie en este planeta, todos hubiéramos sido ya consumidos. Sin embargo, la grande misericordia de Dios hace que a través del sacrificio de su Hijo todavía podemos tener esperanza, y ahorita vamos a ir a esa parte de qué es la esperanza que tenemos. Entonces, pero alguien me dirá, hermano, pero pues Jesucristo también fue duro, en algún momento hasta llamó sepulcros blanqueados a los fariseos, ¿verdad? O también vemos en las Escrituras que sí hay pasajes donde siervos de Jesucristo pues, tuvieron una actitud tal vez que no se pareciera mucho a esto que nos está demandando la palabra de Dios ahora. Fueron duros, Juan el Bautista muchas veces llamó generación de víboras. O sea, ¿cómo podemos empatar estas dos verdades de la palabra de Dios? Muy sencillo, mis hermanos. Nosotros tenemos, mientras más nos metamos a la palabra de Dios, vamos a tener la capacidad de identificar qué elementos son doctrinales y mandatos que Dios nos hace en la palabra de Dios como y qué elementos, aunque son enseñanzas bíblicas, por supuesto, y toda la Biblia es doctrina, pero qué elementos tienen que ver más que nada con momentos, pasajes y contextos específicos que Dios usó para mostrar una verdad, pero que no necesariamente se tienen que repetir. Les pongo un ejemplo. Dios en algún momento usó para sanar a algunas personas, escupió en el suelo, hizo lodo y lo untó. Bueno, entonces, ¿quiere decir que entonces nosotros debemos hacer eso? Por supuesto que no. Eso lo usó Dios en un momento en específico, para cumplir un propósito. Dios en algún momento en el Antiguo Testamento mandó a asesinar niños y todo el pueblo lo mandó a eliminar. Y entonces, ¿quiere decir que nosotros con esa enseñanza ahora debemos hacer eso? No. Hay mandatos que después del sacrificio de Cristo y entendiendo lo que espiritualmente significaron en su momento, ahora nosotros sabemos cuáles mandatos son los que ahora nos manda el Señor. Hoy, que si en su momento, yo desgraciadamente he escuchado, y lo hemos comentado aquí, lo ha comentado el pastor, hay predicadores que uno los escucha predicar y referirse a hermanos en Cristo, o aunque no sean hermanos en Cristo, a personas incrédulas, y de veras, pues se queda uno, pues así que dijeran, de a seis de cómo se expresan, ¿no? Les llaman de una manera que uno dice, ¿estarán compartiendo el evangelio con mansedumbre y reverencia para con Dios? ¿O lo estarán compartiendo de una manera en la cual quieren demostrar que ellos tienen mucho conocimiento, que ellos tienen mucho estudio y que por ese estudio que ellos tienen, entonces los demás están por debajo de ellos? Cuando dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es lo que nos manda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 11:29 dice Jesucristo,
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Y fíjese que el ser manso y humilde de corazón, dice la palabra de Dios, que nos va a llevar a hallar descanso para vuestras almas. Entonces, mis hermanos, esta actitud que Dios nos manda a tener de mansedumbre y reverencia, que nos las manda a tener para compartir el Evangelio, pero también para vivirla día a día, no es, quiero entenderlo un poquito, que lo entiendan un poquito en este contexto. O sea, si bien sí es cierto que sí es para agradar a Dios, pero cuando tenemos esta actitud, los principales beneficiados de practicar esta actitud somos nosotros mismos. Cuando alguien es manso y reverente y le da la reverencia a Dios, hallamos nosotros descanso para nuestras almas, y eso, los principales beneficiados somos nosotros. Eso nos da paz. Pero si nosotros no tenemos esa actitud, y cuando vamos a dialogar con alguien, principalmente de un tema de la palabra de Dios, y puede ser por supuesto de cualquier otro tema, vamos como de repente dicen, la espada desenvainada, y yo tengo mi carácter, y entonces pues los principales perjudicados somos nosotros, los que nos comenzamos a exaltar emocionalmente y te empiezas a enojar y haces bilis, pues somos nosotros. Entonces aquí la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Dice Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, aquí dice que contendamos ardientemente por la fe, y muchos hermanos cristianos pues traducen esto a que entonces tienen que ser aguerridos y tienen que casi entablar discusión con las personas, y no se refiere a eso. Aquí la palabra contender, del griego epagonizomai, quiere decir luchar por, y habla de ser perseverante y no rendirse. En ningún momento habla de ser agresivo, ofensivo, altivo, habla de ser perseverante. Eso quiere decir contender ardientemente por la fe, perseverar en la palabra de Dios, perseverar en compartir su palabra. No rendirnos en ningún momento a compartir la palabra de Dios, pero ya vimos que tiene que ser con mansedumbre, con una actitud dulce, respetuosa, tranquila, y reverencia, siempre buscando que Dios sea glorificado. Todos los argumentos tienen que ser, que nosotros presentemos a las personas, tienen que ser para que Dios sea glorificado, no para que ellos vean que yo tengo más conocimiento o que yo entiendo más. Tiene que ser para que Dios sea glorificado. Ese es el principal objetivo cuando compartimos el Evangelio de esta manera en la que Dios nos lo está pidiendo. Y luego dice, regresando a 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿ante quién? Ante todo el que os demande razón, ¿de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice la palabra de Dios que debemos de estar preparados para presentar esa defensa ante todos, ante todo el que os demande esta razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, decíamos, cuando nosotros compartimos la palabra, siempre va a haber preguntas. A veces las preguntas por parte de las personas van a ser genuinas también, en cordialidad, pero a veces van a ser hoscas, a veces van a tratar, sobre todo las personas que ya conocen algo de la palabra de Dios y que decidieron no seguirla, de repente nos mandan argumentos y nos sacan argumentos para tratar de hacernos quedar a nosotros en ridículo. Y ahí es donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé la gracia de no responder mal por mal, de que si alguien nos quiere hacer quedar en ridículo, nosotros, nuestro objetivo, como lo vimos anteriormente, es que Él se dé cuenta de su pecado. Y aunque nos estén diciendo lo que nos estén diciendo, aunque nos estén tal vez hablando de una manera no correcta, no con mucho respeto, si en ese momento
Dios quiere que nosotros le compartamos, a pesar de recibir todo eso, nuestra respuesta tiene que ser blanda, como dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira. Siempre debe de ser una actitud cristiana de decir, de nunca tratar de hacer ver a las personas que son menos que nosotros, o que nosotros entendemos mucho más y que como ellos no entienden lo espiritual son ignorantes y que pobrecitos se van a condenar. No. La actitud de todo cristiano siempre tiene que ser como Cristo lo manda, mansa y humilde de corazón. Aprended de mí, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza? O sea, dice aquí la palabra de Dios que tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es esa esperanza que hay en nosotros? Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 37, versículo 9. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nosotros vemos, mis hermanos, ahora te voy a leer más versículos, pero a lo largo de la Escritura, que siempre el corazón de Dios, desde que el ser humano cayó, es que le vuelva a reconocer como su Señor. Que le vuelva a reconocer como su Señor, porque eso es lo que le va a dar al ser humano la capacidad y la gracia, bueno, lo que Dios, esto es, vimos hace un momento que Dios quiere que todos, que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que Dios quiere para todos los seres humanos, que le reconozcan como Señor, que le reconozcan como Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza es estar con Dios eternamente una vez que ya hemos nacido de nuevo. Que se complete la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de una glorificación en un mundo en el cual no existe el pecado. Vendrá su tiempo para ello, todavía estamos en ese proceso, pero vendrá ese tiempo. Esa es la esperanza de nosotros. Pero la esperanza que nosotros también debemos de compartirle a las demás personas es que reconozcan que ellos están en una circunstancia que los lleva a la muerte. Colosenses 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es lo principal que debemos, esta es la esperanza más importante que tenemos nosotros, que ahora a través del sacrificio de Cristo, Dios puede estar dentro de nosotros para tener una expectativa y vivir eternamente con Él. Y vean que aquí hay que hacer una diferencia o hay que hacer una puntualización muy clara. El cristiano entiende que lejos, y voy a tratar de ser un poquito claro, ojalá el Espíritu Santo me dé esa capacidad de darme a entender. La esperanza del cristiano no es vivir eternamente, no es vivir eternamente en el paraíso. La esperanza del cristiano, del que entiende verdaderamente el Señor de Jesucristo, es que puedes vivir con Dios y eso te da la gracia de vivir eternamente. O sea, ese es el motivo principal, que podemos vivir con Dios y Dios nos da la gracia de vivir eternamente. O sea, el hecho de vivir eternamente sin Dios es vacío, es vano. Entonces, ese señorío que Cristo quiere que reconozcamos es que es a través de Él, de nuestro Señor, del Creador, de todo lo que existe, que podemos tener una relación con Él y como consecuencia viene el poder vivir eternamente con Él, que esa es la gracia. Pero es lo primero que nosotros debemos dar a entenderle a las personas. Esa es en realidad la esperanza, que podemos reunirnos de nuevo con Dios. Y voy a decir algo que obviamente no es bíblico, pero que no viene en la Biblia, pero lo quiero
para que ejemplifiquemos un poquito la importancia de Dios y no de buscar la vida eterna. Si en algún momento a Dios le hubiera placido que este mundo de pecado no se terminara, pero que pudiéramos vivir con Él, eso sería mejor que vivir eternamente. O sea, el vivir con Dios, aunque fueran las circunstancias en las que estemos, es mucho mejor que lo que deriva de vivir con Dios. O sea, es Dios el centro y lo principal que el ser humano tiene que buscar en su vida. Es Dios lo que tenemos que dar a conocerle a las personas, que de ahí se derivan muchas otras cosas. Por gracia de Dios, gloria a Dios. Pero lo principal es estar con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Las personas sin Cristo no tienen esta esperanza de vivir con el Señor y todo lo que deriva de vivir con Dios y todo lo que Él nos ha prometido de vivir con Él. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esta vida eterna vale porque es una vida eterna con Dios. Sin Dios, hermanos, no valdría de nada la vida eterna. La vida eterna tiene que ser con el Señor. Él es el centro de nuestra vida y debe serlo. Y es lo que debemos compartir. Tito, capítulo 1, en el único capítulo de Tito dice, Tito 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, estos regalos que Dios nos hace, que son maravillosos, repito, no valdrían nada sin Él. Y es lo que nosotros debemos de compartirle a las personas. Y es lo que nosotros debemos entender, que cuando compartamos la palabra de Dios, que es un mandato, lo hagamos de la forma en la cual Dios nos manda, en la cual Él sea glorificado, y no de una manera en la cual después las personas a las que los compartimos digan a otras personas, no, pues me encontré con un cristiano y has de ver todo lo que me insultó. O sea, me dijo que era un ignorante, un pobre, que me iba a ir al infierno, que me iba a condenar, y no. O sea, ¿hay que hablar del infierno? Sí. ¿Hay que hablar del pecado? Sí. Pero hay formas de hablar del pecado y del infierno, y esas formas tienen que ser nunca tratar de condenar a la gente, de condenar en el sentido de que seamos nosotros quien les dictamine, estás en el infierno y te vas a condenar, y no. O sea, decir, hermano, es muy diferente decirle, eres un pecador, te vas a condenar, y hacerle con el dedo, a decirle, mi hermano, ¿está usted en o tú estás en pecado? De la misma manera en la cual yo estaba en pecado, y yo, a través de que me predicaron el evangelio, me di cuenta de la misericordia y la gracia de Dios. Yo no soy mayor que tú, simplemente por gracia de Dios reconocí que le necesito. Pero es muy diferente eso a envolvernos en discusiones que muchas veces, repito, lo único que buscan es tratar de darle a alguien la razón y no la gloria a Dios. Y nosotros como cristianos, nuestro principal objetivo es darle en todo lo que hacemos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero despidámonos en oración. Padre, te damos gracias, mi Señor, por todas tus bendiciones y por tu amor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque entendemos a través de tu palabra que no hay nada más importante que estar contigo, Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que pase en el mundo, en la vida, todo lo que pasa que tú estás permitiendo que suceda, Señor, lo más importante es estar contigo. Te pedimos, Padre, que los que hemos entendido y tú nos has dado la gracia de entender esta verdad principal para el ser humano,
nos des también, Padre Celestial, en esta hora la gracia y la capacidad de compartirla de la forma en que tú quieres que la compartamos a las demás personas, Señor. Debemos de ser mansos, humildes de corazón, Padre Celestial, y tener ese dolor por el pecado y por las personas que lo practican, que es el mismo dolor que tú tienes, Señor. Danos siempre esa capacidad de entender que eso es lo más importante y que debemos de hacerles ver el dolor que nos causa su pecado y no simplemente una ira malentendida de este mismo pecado, Señor, para que podamos compartir y que siempre sea nuestro deseo y en nuestro corazón que las personas te reconozcan, se conviertan y tú las sanes, Padre. Te bendecimos, te damos las gracias y te adoramos en esta mañana, Señor, rogando siempre que nos guardes y nos guíes en todo lo que hacemos, siempre por el nombre glorioso de tu bendito Hijo y nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.